¿Qué distingue a Estados Unidos de otras naciones del mundo? ¿Es la concentración de la riqueza o la prevalencia de la pobreza? ¿La paz y tranquilidad o la violencia? Tal vez sea todo lo anterior. Sin embargo, hay algo más. Lo que realmente distingue a Estados Unidos es su capacidad única para imponer control sobre el mundo como mejor le parezca, sin importar el costo. ¿Está llevando Estados Unidos su democracia a un punto de quiebre al hacer esto? En esta nueva serie de CGTN, profundizamos en algunos de los problemas permanentes de Estados Unidos y su impacto en el mundo. Ir a Yale es un sueño para los aspirantes a universitarios de todo el mundo. Esta universidad de élite se encuentra en la ciudad de New Haven, que tiene una población de 150,000 habitantes. Sin embargo, según un informe del FBI hecho en 2019, la tasa de criminalidad de New Haven se ubicaba entre el 6% más alto de las ciudades estadounidenses y una cuarta parte de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Este aparcamiento es donde comenzó la pesadilla del carpintero Ernest Pagan. En febrero de 2007, la policía lo arrestó en este edificio, en donde trabajaba. Fue acusado de matar a tiros a un hombre y herir a otro fuera de un bar un mes antes. Everybody who I was around with, was facing life in prison, serious crime. Anything can happen at any given minute. Pagan insistió en que él era inocente, a pesar de la falta de pruebas directas, como el arma utilizada o las huellas dactilares. Pagan fue acusado de asesinato y posesión ilegal de armas. Si lo declaraban culpable, podría enfrentarse a una sentencia de prisión de al menos 60 años. Pagan necesitaba un abogado que lo defendiera, pero no podía pagar las decenas de miles de dólares en honorarios legales. Según la ley estadounidense, un tribunal debe designar a un abogado gratuito para los sospechosos de casos penales que no pueden pagarse uno. Ese abogado es conocido como abogado de oficio. Sin embargo, Pagan no confiaba en ese servicio gratuito. My whole community did not trust public defenders. You don't got to pay a lawyer, you can't win. The public defenders is hired by the state. The prosecutors are hired by the state. They're going to work together to give you a railroad, to give you some time. En Estados Unidos, los abogados de oficio son escasos. A nivel nacional, no dedican más de 12 horas en promedio a un caso penal. En ciudades con índices de criminalidad más altos, el tiempo es aún menor. En Nueva Orleans, en Luisiana, son solo 7 minutos. And if a public defender's office is handling 400 or 500 felonies per lawyer, it's impossible that all of those cases get adequate representation. Absolutely impossible. Dado que los abogados de oficio a menudo están demasiado ocupados para recopilar pruebas para sus clientes, muchos casos penales se resuelven a través de un acuerdo de culpabilidad. Los abogados acusadores y defensores negocian no sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado, sino sobre la cantidad de tiempo de cárcel que él o ella cumplirá. Esta negociación es considerada eficiente porque toma menos tiempo y consigue cerrar más casos. A Pagan no se le asignó un abogado de oficio. Lo mantuvieron en una institución correccional durante varios días, pero él resistió obstinadamente la presión y se negó a declararse culpable. This is also rather unusual. They tried for 3 days to get Mr. Pagan to confess, and he refused to confess. So the fact that he withstood that coercive interrogation would tell Mr. Ullman he might very well be innocent. Al insistir en sus derechos, Pagan ganó tiempo para que se acumularan pruebas de su inocencia. Finalmente se reveló que la policía había manipulado intencionalmente el testimonio en su contra. Después de estar encerrado en prisión durante más de un año, finalmente recuperó su libertad. I'll be sitting in prison with so many other people who are innocent, basically in jail just because, circumstances and police not really caring about justice, but just closing the case. Pagan fue desafortunado y afortunado a la vez. Aunque fue privado de un año de libertad, al menos fue exonerado.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 80% de los acusados en casos de delitos graves en el país utilizan abogados de oficio designados por el tribunal porque no pueden pagar un abogado, y el 80% de estos acusados finalmente se declaran culpables y pasan tiempo en prisión a través de una negociación de culpabilidad. Esta detención arbitraria es claramente un factor importante en el crecimiento del número de reclusos. Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo y la tasa más alta de encarcelamiento per cápita. Con solo el 5% de la población mundial, tiene casi una cuarta parte de los presos de todo el mundo. La situación golpea particularmente fuerte a la comunidad afroamericana. A pesar de ser solo alrededor del 10% de la población estadounidense, los afroamericanos constituyen el 30% de los reclusos. Con una población carcelaria tan masiva, el encarcelamiento se ha convertido en un negocio rentable. La penitenciaría del estado de Luisiana, también conocida como la prisión de Angola, es la cárcel más grande de Estados Unidos. Fue fundada en 1880 en el sitio de una plantación de esclavos. La prisión cubre un área tan grande como Manhattan. Alberga alrededor de 6.000 presos. La mayoría de ellos están en el corredor de la muerte o cumpliendo cadena perpetua. 4 de cada 5 son afroamericanos. Curiosamente, a los presos que están recluidos aquí se les exige a veces que actúen para el público. Todos los fines de semana de octubre, la prisión de Angola organiza un rodeo. La mayoría de los vaqueros participantes son reclusos. Estas actividades están abiertas al público general y cada boleto cuesta $20. Angola has the longest running and best known prison rodeo in the nation. It is like the Roman gladiators, yes, it is bread and circus. A los presos que participan en la actuación se les da una pequeña recompensa de sensación de libertad. Al mismo tiempo, el rodeo genera millones de dólares para la prisión cada año. Arthur Reed fue líder de una pandilla local. Cumplió numerosas penas de prisión por intento de asesinato y tráfico de drogas. Macing, beatings, killings, all of this takes place inside of the prison system. So you have individuals that recently that was beaten to death and his spine was broken, but it was labeled as a suicide by hanging. Durante sus años de encarcelamiento, Reed se acostumbró a la violencia carcelaria. Pero lo que realmente lo impactó fue la relación entre las prisiones y la esclavitud, que él pensó que había sido abolida desde hace mucho tiempo. Reed se dio cuenta de que lo que sucedía en la prisión de Angola era una forma de esclavitud moderna. En 1865, con la finalización de la Guerra Civil estadounidense, se promulgó la 13ª enmienda. Aunque aparentemente abolía la esclavitud, contenía una importante fuente de ambigüedad. The 13th Amendment is one of the greatest kind of trickster acts in the history of our country because the 13th Amendment outlawed slavery, but it outlawed slavery with a serious loophole, and that is except in punishment for a crime. So what it did was essentially it legalized slavery in the context of incarceration. In many ways, incarceration replaced slavery. It became an alternative way that was consistent with the Constitution to control black bodies and black labor. Trabajo no remunerado, guardias prepotentes y violencia. Todo fue heredado de las plantaciones de esclavos y fomentó el odio racial. Slavery was never over. It just evolved into an acceptable form to keep black people in the position that they are because someone's benefiting off of it. If no one was benefiting off of it, they would fix it. Las enormes ganancias potenciales que obtendrían las prisiones alentaron a la adopción de leyes en la década de 1980 para permitir el funcionamiento de las prisiones privadas. Según el Departamento de Justicia, el país tiene hoy 160 prisiones con ánimo de lucro. My name is Frank Smith, and I've been fighting private prisons for 20 years, very successfully, and I do it because I think they're very
corrupt industry. What they do gives us more crime problems instead of less. Frank Smith ha pasado los últimos 20 años luchando contra la industria de las prisiones privadas. Durante este periodo, sin embargo, ha sido testigo de su rápido crecimiento. Estados Unidos tiene más prisiones con ánimo de lucro y reclusos que cualquier otro país. Según el Departamento de Justicia, 96,000 prisioneros estuvieron recluidos en prisiones con ánimo de lucro en 2021. Rick White, un veterano del sistema de justicia penal de Texas, ayudó a Smith a revelar el lado oscuro de las prisiones privadas. What we found is that the success of the private jails were based upon the ability of the company operating the facility to secure contracts from other counties or federal or state facilities to house their prisoners for a price. And that's a very dangerous situation because you have for-profit companies then that exert influence over our government when it comes to our criminal justice policies and practices. Las dos empresas de prisiones privadas más grandes de Estados Unidos son la Corporación Correccional de Estados Unidos y el Grupo GEO. Según el Washington Post, desde los años 90 del siglo pasado, estas dos empresas han gastado $35 millones en campañas políticas y cabildeo para ayudar a aprobar una legislación diseñada para garantizar que las prisiones privadas se mantengan llenas. They provide one essential service that our government desperately wants and is willing to pay for, and that is bed space. Private prisons provide excess bed space that allow corrections agencies to incarcerate more people than they physically have room to incarcerate. Private prisons are, I mean, for one, just a glaring and pretty hideous example of the marriage of capitalism and justice. And on the face of it, are flagrantly evil. La combinación de capitalismo y justicia se presta a la explotación. En 2009, un escándalo sacudió el condado de Luzerne en Pensilvania. Un ex juez de menores, Mark Ciavarella, y el presidente del tribunal, Michael Conahan, fueron acusados de enviar a prisión a más de 2,000 niños culpables de delitos menores. A cambio, ellos dos recibieron sobornos por un valor de $2,6 millones por parte del operador de la prisión. El director de cine local, Robert May, pasó más de un año haciendo un documental sobre el escándalo. The community thought he was doing a good thing, that he was a tough love judge. He had a zeal for zero tolerance, and people believed it. I believed it at the time. I thought, well, that was a good thing. Ed got into a fight again, and he was charged with aggravated assault, so he went to state prison. Do you remember me? Do you remember my son? An all-star wrestler? He's gone. He shot himself in the heart. You scumbag! You ruined my life! Ed's case was the worst case example of what happens in the juvenile justice system when someone takes their life. And we know there are a lot of kids that have been subject to that and have taken their life and left their families in a horrific place. En 2009, un gran jurado federal en Pensilvania encontró a los dos jueces culpables de extorsión, fraude y soborno. 2 años después, ambos recibieron largas penas de prisión. That Judge Ciavarella and Judge Conahan were actually taking money for each child that was, put away, and that the only reason these kids were going away was specifically because of the exchange of money. La injusticia judicial se ha convertido en un problema de imposible solución en Estados Unidos. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 empeoraron aún más la situación. The terrorists declared war on the United States of America, and the Congress must give law enforcement all the tools necessary to protect the American people. A raíz de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos introdujo la Ley Patriota que permitía a las autoridades detener a personas indefinidamente si eran consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
A los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se les otorgaron poderes prácticamente ilimitados para registrar bienes personales sin permiso, allanar casas particulares sin órdenes judiciales y realizar arrestos sin ningún motivo justificado. I'm a New Yorker. I'm a photographer. I use my camera to capture what's going on in my city. I remember one time I was walking with my boy. We're walking towards my house. I hear the hammer from the gun click, right? It's a robbery. So what do? Do I run? I turn around, it's a bunch of cops behind me, unannounced, with guns drawn. Solvay estaba aterrorizado de ser arrestado o incluso baleado por la policía por una acusación falsa. Sin embargo, no solo los derechos humanos de los ciudadanos estadounidenses pueden ser violados arbitrariamente por los agentes del orden del país, sino también los de personas en otros países. Después de los ataques del 11 de septiembre, en nombre de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos estableció las llamadas cárceles negras en más de 50 países y regiones, donde utilizaron la tortura para obtener confesiones de sospechosos de terrorismo detenidos ilegalmente. Estas incluyen la prisión de Abu Ghraib en Irak y la prisión de Bagram en Afganistán, pero la prisión que ha sido foco de las críticas internacionales más generalizadas es la que el país norteamericano estableció en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Los reclusos, en su mayoría de Oriente Medio y África, no estaban acusados ni sentenciados y no tenían acceso a abogados ni procedimientos legales y ni siquiera tenían idea de cuándo recuperarían su libertad. El ciudadano mauritano Mohamedou Ould Slahi fue uno de ellos. The first 70 days, no sleep, 70 days. I was taken away with those people because of my cousin, you know, my cousin who was a friend to the late Osama bin Laden, but he was his friend. He never did anything with him. And even if he did, that's none of my problem. I'm just saying so that people understand this. This is a call coming from the United States of America, kidnap this man. And this is like so horrific because even in America you cannot do that to the people, but you can do that to the people in Africa. You can do that people in the Middle East. Mohamedou Ould Slahi estuvo detenido en Guantánamo durante 14 años. En 2005, escribió sobre sus experiencias en la prisión. Años más tarde, cuando se publicó Diario de Guantánamo, se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas. Slahi espera que más personas sepan lo que está pasando en Guantánamo y que sean conscientes del desprecio del gobierno estadounidense por los derechos humanos. The United States of America is bashing other countries. They don't respect human rights, but they don't respect human rights themselves. You know, like if you are a country who is a friend to the United States of America, you can do whatever you want. There will be no reports, nothing. If you are not a friend of the United States, you are a human rights abuser, you know. And that's a mockery of human rights because human rights violations are very serious business. No one should be put in prison without due process. No one should be tortured. We all human beings. En septiembre de 2021, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó el tema de la detención ilegal y la tortura en las cárceles negras de la CIA en el extranjero. El panel independiente de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo calificó como una mancha en el compromiso del gobierno estadounidense con el Estado de Derecho. Claramente, un país que habitualmente recurre a la mentira, da la espalda al Estado de Derecho e ignora los derechos humanos, está condenado a seguir siendo una superpotencia de la injusticia.